En nuestros cursos de bioquímica nos enseñan que el ATP es como la molécula energética de la célula y que pues esta molécula nos permite llevar a cabo nuestras funciones diarias. De lo que no estamos muy conscientes es cuánto ATP tiene que producir una célula pues para mantenerla viva, ¿no? Y en este video vamos a ver cómo los estudios de respirometría pues nos ayudan a caracterizar las funciones mitocondriales y cuánto sería el flujo de producción de ATP en una mitocondria. Entonces, bueno, antes que nada, este es el ATP. Sería un adenosil trifosfato. Aquí tenemos el adenosín y 3 fosfatos haciendo un enlace fosfoanhidro. Cuando uno de estos enlaces es hidrolizado, entonces se forma el ADP, ya solo tiene 2 fosfatos y se libera un fosfato. Y esto es altamente energético y esta energía es aprovechada por la célula para realizar los bioprocesos. Entonces, ¿cómo se forma el ATP en la célula? Bueno, aquí tenemos una célula, tenemos la membrana celular, tenemos el citosol, el núcleo y tenemos una mitocondria. Entonces la mitocondria está constituida por 2 membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa separa el citosol de la mitocondria y la membrana interna, entre la membrana externa y la interna se forma un espacio intermembranal y en el interior tenemos la matriz mitocondrial. En la membrana interna están los complejos de la cadena de transporte de electrones y, como su nombre lo indica, estos complejos van a estar transfiriéndose los electrones unos a otros. ¿Esos electrones de dónde vienen? Cuando consumimos alimentos, parte de la energía que contienen los enlaces químicos en los alimentos son transferidos a moléculas energéticas como el NADH. Esta molécula pasa 2 electrones al complejo 1 mitocondrial. En esta transferencia se bombean 4 protones del espacio de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Y luego los electrones pasan a un complejo que se conoce como coenzima Q. Otra de las moléculas que también contienen parte de la energía contenida en los alimentos es el succinato. El succinato pasa los electrones al complejo 2, también a la coenzima Q. Luego la coenzima Q pasa electrones al complejo 3 y en esta transferencia de electrones también se bombean 4 protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Luego los electrones pasan al citocromo C y del citocromo C al complejo 4. En el complejo 4 también se bombean 2 protones al espacio intermembranal y el oxígeno toma los electrones del complejo 4 para formar agua. Entonces, si alguna vez se preguntaron para qué sirve el oxígeno, para qué nos sirve el oxígeno, para qué lo usan nuestras células, bueno, lo usa como aceptor final de los electrones que provienen desde nuestros alimentos, ¿no? ¿Y qué se gana? ¿Qué gana la célula al hacer esta transferencia de electrones? Bueno, lo que ganó fue pasar estos protones al espacio intermembranal. ¿Y luego qué? Bueno, estos protones son utilizados para sintetizar el ATP. Si recordarán, en la diapositiva anterior les había mostrado justo la reacción contraria, ¿no? El ATP se hidroliza para formar ADP y fosfato. Bueno, en este caso, en la mitocondria funciona al revés. El fosfato se va a unir al ADP para formar ATP. 8 protones son necesarios para pasar por esta enzima que se conoce como ATP sintasa. La ATP sintasa es como un molinito, como que da giros y en cada giro se sintetizan 3 ATPs. Toma 3 ADPs y 3 fosfato, los junta y forma 3 ATPs. Pero eso no es toda la historia, sino que el fosfato, para ser transportado, también necesita un protón por cada fosfato. Entonces, como se necesitan 3 fosfatos para sintetizar 3 ATPs, pues también se necesitarán 3 protones para transportar 3 fosfatos a la matriz mitocondrial. Ahora, estos protones no siempre se regresan a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa, sino existen otras vías por las cuales se pueden regresar. Una de ellas son las proteínas desacoplantes. Estas son proteínas que simplemente son como poros, como hoyos en la matriz en la membrana interna mitocondrial,
que permiten el transporte de protones del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial, pero este transporte no genera ninguna ganancia en cuanto a ATPs. Entonces simplemente es una fuga de protones que no sirven para sintetizar ATP. Bueno, esa no es toda la historia. El oxígeno no nada más se utiliza en las mitocondrias, es el principal lugar donde se utiliza. Sin embargo, hay otros procesos celulares que están fuera de la mitocondria que también utilizan oxígeno. Por ejemplo, hay unas enzimas, una familia de enzimas conocidas como citocromos P450. Estas enzimas utilizan al oxígeno para oxidar xenobióticos. Xenobióticos son todas aquellas moléculas que no entran en el metabolismo celular para producir energía. Es decir, serían los fármacos, los contaminantes ambientales. Entonces son moléculas que no ingresan al organismo para formar energía o no son aprovechadas para ninguna biomolécula. Sin embargo, tienen que ser excretados, y los citocromos P450 son los que inician la oxidación de estas moléculas. Y también, entonces, la célula también utiliza el oxígeno para estos procesos. Bueno, pues entonces, ya dado el contexto de cómo se produce el ATP, lo que tenemos es que en el laboratorio contamos con oxígrafos. Estos son instrumentos que permiten medir la concentración de oxígeno que hay en el medio. Entonces, este es un oxígrafo. Hay muchos modelos. En este modelo tenemos dos cámaras que se están agitando, y tenemos que cada cámara está controlada su temperatura y están herméticamente cerradas. Se coloca una solución que permita el adecuado funcionamiento celular, que contenga el pH adecuado, las sales adecuadas. Entonces ponemos células, las ponemos en estas cámaras, cerramos las cámaras y se empieza a monitorear el oxígeno. Entonces vamos a ver lo que sucede. Este tipo de equipos lo que hace es mide la concentración de oxígeno a través del tiempo, y también nos da, en otro eje, nos va dando los cambios en esta concentración de oxígeno que se van registrando. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos simplemente la solución acuosa, podemos observar que la solución acuosa tiene una concentración de oxígeno alrededor de 160 micromolar. Y podemos observar que la pendiente es prácticamente cero, porque no hay cambio en la concentración de esta solución que ya está saturada con oxígeno. Entonces aquí tenemos unas células, en este caso fueron hepatocitos, y en la cámara, cada cámara se puso 2.6 millones por mililitro en estas cámaras. Estas cámaras tienen un volumen de 2 mililitros. En concentración de proteína, pues se puso 1.75 miligramos por mililitro de proteína. Entonces se adicionan las células, se cierra la cámara, y entonces lo que sucede es que empezamos a ver un consumo de oxígeno. Se ve una primera caída muy espectacular, por eso se ve este pico, y eso simplemente es porque está entrando un bolo, mucha concentración de un medio que no estaba totalmente oxigenado, y por eso es este salto. Pero luego viene una caída, que ya es el consumo de oxígeno de estas células en el medio acuoso. En este caso, vean cómo la pendiente se estabiliza alrededor de 184. Las unidades son nanomolar por segundo. Y luego se pone un compuesto que se conoce como oligomicina. La oligomicina es un inhibidor de la ATP sintasa. Y lo que observamos cuando ponemos la oligomicina es una disminución, cambia la pendiente del consumo de oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye el consumo de oxígeno cuando ponemos oligomicina? Si ponemos mucha atención, el oxígeno se está consumiendo en el complejo 4. El complejo 4 es el que está consumiendo al oxígeno, lo está pasando a agua. Pero la oligomicina es un inhibidor específico de la ATP sintasa. Entonces lo que está sucediendo es que al inhibir la oligomicina se empiezan a acumular estos protones en el espacio intermembranal. Se empiezan a acumular y cada vez va siendo más difícil que los complejos respiratorios bombeen los protones al espacio intermembranal.
Entonces se acumulan aquí, se acumulan muchos protones y se frena la cadena de transporte. Ya no les queda irse por aquí, sino ya solamente les queda fugarse por acá. ¿Ok? Entonces por eso se va frenando. Luego, en este experimento pusimos una molécula desacoplante mitocondrial. Esta molécula desacoplante lo que pasa es que tiene propiedades ácido-base. Quiere decir que pueden aceptar un protón o pueden liberarlo, dependiendo de las condiciones de pH. Yo les había dicho que se empiezan a acumular aquí los protones y por eso se frena la cadena. Bueno, cuando ponemos un desacoplante, este desacoplante transfiere los protones del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial muy rápido. Entonces ya no está frenada la cadena de transporte de electrones y lo que vemos ahora es un incremento en el consumo de protones, ¿vale? En el consumo de oxígeno. Y podemos observar aquí cómo se incrementa la pendiente hasta 296. Bueno, finalmente ponemos cianuro. El cianuro es un inhibidor del complejo 4. Entonces, como el complejo 4 es el que está consumiendo el oxígeno, lo que vemos es una disminución total del consumo de oxígeno. Llega hasta 3, ¿sale? Finalmente, en este experimento adicionamos un compuesto que se llama ditionita de sodio. La ditionita de sodio lo que hace es consumir químicamente el oxígeno que hay en el medio, y vean cómo viene la línea azul, ponemos la ditionita y disminuye. Llega hasta 0, ¿vale? Entonces, les vuelvo a recordar, la línea azul sería la concentración de oxígeno que hay en el medio y la línea roja es la pendiente de estas líneas rectas. Bueno, pues ¿cómo utilizamos eso para saber cuánto ATP produce una mitocondria? Bueno, sabemos que el consumo que se produce cuando están las células completas, pues una parte de ese oxígeno se consume para sintetizar ATP, ¿no? Aquí. Otra parte es la fuga de los protones. Y otra parte es el oxígeno que no está asociado a la síntesis de ATP y que son otros procesos que consumen oxígeno. Cuando se pone la oligomicina, eliminamos por completo el flujo de fosforilación oxidativa y solamente nos queda la fuga y lo no mitocondrial. Si ponemos el desacoplante, tenemos la cadena de transporte de electrones, el flujo máximo de la cadena de transporte de electrones y lo no mitocondrial. Y cuando ponemos cianuro, pues ya no vemos nada de la mitocondria y todo lo que estamos viendo son otros procesos fuera de la mitocondria. Entonces la diferencia entre estos dos procesos me daría el flujo de fosforilación oxidativa. En este caso serían estos 184 nanomol por segundo que estaba produciendo las células completas, menos 87 nanomol por segundo que están produciendo después de la adición de la oligomicina. Entonces, esto nos resulta en 97 nanomoles de oxígeno por segundo que están asociados solamente a la síntesis de ATP. Esto es lo que está asociado a la síntesis de ATP. De esos 84, 97, ¿vale? Se usan para sintetizar ATP. Bueno, para continuar con los cálculos, tenemos que ver un concepto. Nos vamos a fijar solamente por el momento en la cadena de transporte de electrones. Entonces, habíamos dicho que el NADH transfiere sus electrones a la cadena de transporte de electrones y que estos dos electrones después son transferidos al oxígeno para formar agua. Ahora, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a encontrar en los libros un medio de oxígeno. Un medio, que debería decir medio mol de oxígeno molecular. Matemáticamente esto equivaldría a tener oxígeno atómico. Nosotros sabemos que el oxígeno que respiramos es un oxígeno diatómico, un oxígeno molecular. Sin embargo, matemáticamente esto, un medio de O2, representaría un oxígeno atómico. Bueno, ahora, además de estos dos electrones que pasan al oxígeno, también la cadena de transporte de electrones produce o bombea 10 protones al espacio intermembranal, 4 en el complejo 1, 4 en el complejo 3, y 2 en el complejo 4. 10 protones al espacio intermembranal por cada NADH.
Bueno, vamos a fijarnos ahora en la parte de la fosforilación oxidativa. Entonces, la fosforilación oxidativa necesita 11 protones para sintetizar 3 ATPs, 8 para que la ATP sintasa dé una vuelta y pueda condensar 3 moléculas de ADP con 3 moléculas de fosfato y producir 3 ATPs. Pero también necesita 3 protones para transportar esos 3 fosfatos. Entonces al final 8, 3, 11 protones para sintetizar 3 ATPs. ¿Vale? Eso quiere decir que un NADH solo produce 10 protones. Por lo tanto, estos 10 protones solo alcanzaría a producir 2.7 moléculas de ATP, ¿no? Por una regla de 3 simple. Ahora, los datos reales, experimentales, han demostrado que se forman alrededor de 2.5 ATPs por cada NADH. Este 2.5 se conoce, tiene estos nombres, es la razón ATPO, ADPO o simplemente PO, que quiere decir 2.5 ATPs por cada oxígeno atómico reducido, ¿vale? Entonces este número nos va a permitir transformar el oxígeno que habíamos medido en el oxímetro a moléculas de ATP. Entonces teníamos 97 moléculas, 97 nanomoles de oxígeno por segundo. Esto lo tenemos que transformar a oxígeno atómico, multiplicando por 2 oxígenos atómicos es un oxígeno molecular, y luego por el 2.5 ATPs por cada oxígeno atómico, y nos da 4.85 ATPs, nanomoles de ATPs, nanomolar por segundo. Bueno, entonces así se calcula, pero ahora tenemos que considerar cuántas células estábamos poniendo. Normalmente en los estudios reportados en revistas internacionales, la forma de reportar los datos es por miligramo de proteína y no por millones de células. Entonces vamos a hacerlo por las dos. Vamos a ver, considerando los miligramos de proteína. Entonces tenemos que 485 nanomolar es igual a nanomol de ATPs por litro. Ahora, estos nanomol de ATPs podemos transformarlos a picomol, porque sabemos que 1000 picomol es un nanomol. Entonces aquí eliminamos los nanomoles y luego los litros los transformamos a mililitros. Y esta es la cantidad de proteína que había dentro de la cámara del oxígrafo. Entonces, haciendo estas operaciones tenemos 277 picomoles de ATP cada segundo por miligramo de célula. Pero bueno, esto pues tampoco es que nos diga mucho, ¿no? Entonces, a pesar de que esto es lo que se reporta normalmente en las revistas internacionales, pues podemos llevar los cálculos un poco más. Entonces, ok, regresamos a... este sería la producción de ATP, como ya habíamos visto, 485 nanomoles de ATP en un segundo por litro. Ese es el flujo que nos da el oxímetro. Otra vez, transformamos los nanomoles a picomoles y los litros en mililitros. Ahora, los picomoles los podemos transformar a partículas. Sabemos que un picomol son 1 por 10 a la menos 9 mol. Y un mol son 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces podemos eliminar los moles y nos quedamos con partículas de ATP. Ahora, si utilizo el número de células que yo puse en el oxígrafo, puedo eliminar los mililitros y los cálculos me quedarían por cada célula. Entonces, con estos cálculos obtenemos que una sola célula es capaz de producir cientos de miles de millones de ATPs en un segundo. Si quisiéramos calcular, bueno, pero ¿y una mitocondria? En los libros de texto normalmente tenemos dibujos de este estilo, ¿no? Pues miren, las mitocondrias no son tan así, y no nada más tenemos una, ¿no? Tenemos una red mitocondrial, de pequeñas mitocondrias, algunas varían en tamaño, de hecho, y tenemos entre 1000 a 2000 mitocondrias por célula. ¿Ok? Entonces, considerando este dato, vamos a considerar que tenemos 1000 mitocondrias en una célula. Entonces,
una sola mitocondria sería capaz de producir 100 millones de ATPs por segundo. Esto de aquí es el flujo de ATP que tiene que producir una célula para mantener todos sus procesos vitales. Pues si quieren más información al respecto, pueden consultar este artículo que está libre en internet y que está en español, donde pues también hay otros ejercicios respecto al cálculo de número de ATPs por mitocondria en otros modelos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Chao.